Aló, aló, ya. Empezamos a ver. Eh, el curso de farmacología, ¿no? Habíamos programado en esta semana, perdón, todo lo que es la farmacocinética, farmacodinamia, características de los fármacos, ¿no? Los mecanismos de acción. En este caso vamos a tomar el tema de la farmacocinética, sus generalidades, ¿no? Para que podamos bien entender, ¿no? Cómo es que nuestro organismo, ¿no? ¿Qué es lo que hace con el fármaco? Entonces, como ven, el fármaco desde la administración, la dosis, la concentración del fármaco, ¿no? Que va a ingresar hacia la sangre, ¿no? La concentración plasmática, ¿no? Hasta acá va a ser la farmacocinética. La farmacodinamia, ¿no? De la concentración plasmática hacia el órgano efector. Quiere decir que es lo que hace el fármaco ya en el organismo. El, la administración de fármacos, para que podamos entender bien, ¿no? Hay diferentes vías de administración. Actualmente nosotros tenemos, por ejemplo, la vía oral, ¿no? La mayoría de fármacos que utilizaban por vía oral. La vía intravenosa, ¿no? Directamente a la sangre, ¿no? Que es lo que hacemos cuando colocamos las bránulas o los equipos de pasar medicamentos por la vía endovenosa. También tenemos la vía intramuscular, ¿no? En el músculo, y la vía subcutánea. Las otras vías de administración de los fármacos, que puede ser, por ejemplo, la vía aérea, por inhalación, también aplicamos los fármacos, la dérmica, ¿no? Por encima de la piel, las cremas, las pomadas, ¿no? Las lociones que nosotros colocamos a través de la piel. Pero en la farmacocinética, en la absorción, todas estas vías de administración, que es un factor importante, ¿no? Para el efecto del fármaco, ¿no? Y es así como nuestro periodo de latencia se va a valer de la velocidad de absorción, sea por cualquiera de estas vías, menos la intravenosa, ¿no? La velocidad que va a llegar a la sangre. Vamos a hablar por dos conceptos importantísimos en la farmacocinética. La absorción se va a valer de estos dos elementos importantes. Biodisponibilidad. ¿Cuánto de fármaco, qué porcentaje de fármaco va a estar disponible, ¿no? O lo que va a quedar, ¿no? El porcentaje que queda después de que ha sido absorbido de haber pasado a través del hígado, ¿no? La sangre, una vez que llega a la sangre, casi el 100% de fármaco, 100 miligramos, por ejemplo, ¿no? Se ha absorbido. Mi intestino lo metaboliza. Una vez que lo ha metabolizado, ¿no? Va a pasar, una vez metabolizado, va a pasar casi el 80%, ¿no? Luego de la vena porta, pasa al hígado, ¿no? El hígado, ¿no? Pues finalmente queda el 50%. Este 50% es lo que va a quedar de biodisponible, ¿no? Para que haga efecto, ¿no? Entonces, la biodisponibilidad se entiende como el principio activo, ¿no? El principio activo de un fármaco. El otro concepto
es la biodisponibilidad, ¿no? O la bioequivalencia. La bioequivalencia, ¿no? Una vez que ha entrado en el compartimiento central, o sea, en la sangre, se va a distribuir por todo el organismo, ¿no? Y entonces la bioequivalencia, si yo tengo una vía de administración oral, puedo comparar con una absorción venosa. Entonces, ¿cuál va a ser equivalente? Comparamos productos, el de vía oral y el de vía intravenosa. O también podemos comparar un producto genérico, ¿no?, con otro producto comercial. O también dos fármacos con efectos similares, efectos parecidos. Y entonces esta comparación, ¿no?, la concentración tiempo después de la dosis, ¿no?, que hemos administrado, ¿no? Tenemos el fármaco A y el fármaco B, ¿no? Si comparamos estos dos fármacos, ¿no?, que van a llegar a la bioequivalencia, y entonces vamos a ver cómo este compartimiento, ¿no?, ha entrado al compartimiento central. Y entonces en mi organismo, ¿no?, si yo tengo ya este compartimiento, la absorción del compartimiento en 10 miligramos, va a pasar al plasma en un 10%, que va a ser más o menos 1 miligramo. Entonces tenemos nosotros ya en el plasma 10%, que es 1 miligramo, ¿no? Pero de este plasma puede pasar a diferentes tejidos. Y entonces, de este 10%, el 50%, que son 5 miligramos, va a estar en todos los tejidos. Y acá es donde yo quiero que me entiendan, ¿no? Yo quiero que me entiendan que el fármaco atraviesa a través de la sangre, principalmente primero por los tejidos más irrigados, ¿no? Tejidos más irrigados. En este caso, el tejido más irrigado en nuestro organismo es el hígado, ¿no?, que tiene más o menos el 27% de toda la sangre que nosotros tenemos. El plasma también va a llegar, que es lo más importante, al tejido, ¿no?, principal, en el órgano efector. Este órgano efector, que es el 2%, nos va a llegar más o menos el 0,2 miligramos. De 10 miligramos, en el plasma 1 miligramo, y en este tejido, órgano efector, el 0,2 miligramos. Pero en el transcurso del pasaje, ¿no?, como la distribución es tricompartamental, la distribución se da en los órganos más irrigados y en los órganos menos irrigados, ¿no? Entonces va a llegar una forma en el tercer compartimiento, a los tejidos menos irrigados. Acá está poniendo, por ejemplo, en la grasa, ¿no?, que llega al 25%, que viene a ser 2,5 miligramos. Miren la cantidad de 0,2 al tejido principal, al órgano efector que yo quiero que llegue el fármaco. Miren en la grasa, en el tejido celular subcutáneo o en los huesos, llegan a 2,5 miligramos. Miren cuánto prácticamente de fármaco se ha distribuido en esas zonas. Y por último, el plasma de estos 10%, ya el 13% va a llegar a las proteínas plasmáticas, ¿no?, el 1,3 miligramos. Ya esto va a depender en diferentes estudios que hagamos más adelante, en las prácticas más adelante, en las proteínas plasmáticas, el fármaco, cuánto se une a estas proteínas y cuánto tiene de fracción libre. Entonces tengan en cuenta la importancia que tiene la distribución del fármaco. La distribución
¿no? Se va a valer en cuanto a las velocidades. Este es solo un ejemplo, no estoy diciendo que todos los fármacos, ¿no?, van a ser estas cantidades, va a ser diferente las cantidades, como ustedes saben, las indicaciones, ¿no?, que se hacen. Entonces, vamos a ver lo que es la administración, distribución, metabolización y eliminación. Es la forma didáctica que nosotros podemos hacer, ¿no? Pero la metabolización y la eliminación prácticamente son compartidos, ¿no? Uno de otro depende, no es primero uno, después otro, es por fines didácticos. También puedo entender que para el tejido principal, el órgano efector que yo quiero que llegue el medicamento, puede ocurrir o tener barreras. Por ejemplo, si yo tengo un fármaco como el midazolam, el diazepam, ¿no?, que quiero yo que llegue al cerebro, ¿no?, para que el paciente se duerma, tenemos una barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, tiene que tener en cuenta en la distribución también esta barrera hematoencefálica. También tenemos que tener en cuenta otras barreras, ¿no? Barreras placentarias, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, las dosis que nosotros vamos a colocar a los fármacos, ¿no?, van a llegar al plasma, que es una concentración plasmática, que es la farmacosina. Seguido ya en la curva que vamos a ver del efecto del fármaco, en el efecto mínimo al efecto máximo en la concentración del fármaco, ahí va a empezar, ¿no?, el efecto mínimo hacia el efecto máximo y lo que conocemos nosotros hace órgano efector, ¿no?, y va a ser la farmacodinámica. Cuando nosotros hablamos de la administración, distribución, metabolización, ustedes me preguntarán por qué no empieza por la metabolización y estoy empezando por la eliminación, ¿no? Tenemos entendido que los dos llevan de la mano, pero voy a empezar por la eliminación, ¿no? La eliminación principalmente, ¿no?, se hace a nivel renal. Y el metabolismo lo hacemos a nivel hepático. ¿De qué va a depender la, de qué va a depender la eliminación del fármaco a nivel renal? Va a depender de la tasa de filtración, cuánto de la sangre se ha filtrado, ¿no?, ¿no?, en el glomérulo, la filtración. En los túbulos, la reabsorción, ¿no?, y la secreción en el tubo colector, ¿no? Entonces, la excreción en el tubo colector, la secreción en el tubo contorneado distal, ¿no? Y entonces vamos a tener en cuenta, ¿no?, los diferentes sitios donde nosotros vamos a atender la eliminación. En la práctica, nosotros vamos a hacer las tasas de filtración, cuáles son porcentajes, cuánto debe orinar un paciente en un día, en una hora. Cuando, por ejemplo, en la práctica también pondremos las tasas de filtración en pacientes postquirúrgicos, antes de la operación, en la operación y después de la operación, ¿no? La práctica que hemos hecho cuando hemos hecho fisiología. Entonces, la eliminación, la capacidad, ¿no?, de secreción del fármaco, ¿no?, lo que se filtra menos, ¿no?, o más, vamos a hablar de eliminación. ¿Cuánto nos va a llegar de este fármaco al hígado? ¿Qué hace el hígado? El hígado, ¿no?, el hepatocito lo metaboliza y lo excreta, ¿no? Y este metabolización y excreción lo hace de frente al capilar biliar, ¿no?
Y en ese capilar biliar, la bilis la vuelve a botar hacia el intestino. Y del intestino, ¿no?, donde se absorbe, entonces hablamos nosotros de recirculación enterohepática. Porque lo que se ha filtrado, ¿no?, llega nuevamente al hígado, ¿no? Y entonces eso que ha llegado al hígado nuevamente se absorbe y se llega hacia el intestino y a la orina. Por lo tanto, las concentraciones y porcentajes que lleguen a la orina, ¿no?, y del hígado hacia el intestino. Las heces son de color amarillo, ¿no? Las orinas son de color como té cargado, ¿no? Y acá tenemos, ¿no?, la eliminación puede ser renal, puede ser hepática, puede ser pulmonar, salival, gástrica, intestinal, cutánea, ¿no?, vaginal, mamaria, seminal, ¿no?, y otros, ¿no? Y entonces vamos a tener esta eliminación del fármaco, que lo vamos a estudiar. Hay algunos aspectos, ¿no?, sobre la importantes sobre la eliminación del fármaco, ¿no?, que va a seguir la misma lógica de las órdenes de reacción. Estas órdenes de reacción, ¿no?, de los compuestos químicos. Y aquí le quiero dar a entender que esto es prácticamente estudiar lo que es fisiología, lo que es bioquímica, lo que es biofísica, lo que es biología, lo que es biología molecular, incluso lo que tenemos los aspectos de inmunología, ¿no? Que todos esos aspectos tienen que tener en cuenta en estos compuestos químicos, ¿no?, que hemos estudiado. Si nosotros tenemos el aspecto cuantitativo de los fármacos, ¿no?, tenemos la ley de velocidad o la orden de reacción. Esta ley de velocidad, en cuanto se refiere a la velocidad de eliminación, ¿no?, tenemos la de orden cero. ¿Qué va a ser la de orden cero? La velocidad de reacción que es dependiente a la concentración de los reactivos. Puede ser de orden cero si es que, ¿no?, yo tomo una cantidad de alcohol, por ejemplo, de orden cero es una de alcohol, ¿no? Y entonces este alcohol de 10 miligramos, ¿no?, ¿cuál es su velocidad, su concentración de reactivos? ¿Cuánto me va a botar? Me va a botar 1 miligramo, ¿no? Pero si sigo tomando, ¿no?, digamos, en términos de alcohol, a ver si me entienden los que toman, 6 botellitas de alcohol, 60 miligramos. Lo que me va a botar va a seguir siendo 1 miligramo. Por eso es de orden cero, porque la velocidad de reacción es independiente de la concentración de los reactivos. Es igual que si tomo una caja de cerveza, 12 botellitas, son 100 miligramos, lo que me va a botar siempre va a ser 1 miligramo en 1 hora. Por lo tanto, los que toman el licor, ¿no?, los que toman licor, si yo voy a eliminar 1 miligramo por hora de lo que estoy tomando, se va a ir concentrando el alcohol porque no estoy eliminándolo completamente. Y puede hacer que llegue ya a estados patológicos, ¿no?, donde empiecen a aparecer los problemas neurológicos o posiblemente lleguemos al coma. En el primer orden, si tomamos nosotros una benzodiazepina, la velocidad de reacción de esta benzodiazepina va a ser proporcional a la concentración, ¿no?, de uno de sus reactivos. Entonces, si yo voy a tomar diazepam
10 miligramos me va a botar 1 miligramo. Es igual que si tomo 20 miligramos de diazepam, me va a botar también 1 miligramo por hora. Por eso es que esta velocidad es proporcional a la concentración de iones reactivos. Si tomo 200 miligramos, ¿no? También va a ser proporcional, ¿no? A 2 miligramos, ¿no? Y de 200 miligramos, ¿no? Vamos a tener 20 miligramos. ¿Qué me quiere de entender esto? ¿No? Lo que vamos a ingerir las dosis, ¿no? Va a ser diferente, porque la concentración en la reacción de esto, ¿no? Va a ser proporcional, ya no va a ser independiente. Entonces ven acá, la orden cero. Entonces la velocidad de eliminación en la orden cero es independiente de la cantidad del fármaco a ser eliminado, ¿no? El alcohol. Una cantidad constante de fármacos es por una unidad de tiempo, ¿no? Específicamente en tiempos, ¿no? La mayoría del fármaco no sigue los procesos de orden cero. Algunos procesos de orden cero, por ejemplo, las dosis tóxicas de aspirina, ¿no? Siempre van a tener un de orden cero. En las intoxicaciones por órgano censurado, nosotros intoxicamos al paciente con aspirina. En los comas profundos, nosotros intoxicamos, ¿no? Con fármacos hipnóticos, ¿no? Otro ejemplo es la dosis alta de fenitoína. Algunos productos de liberación sostenida, por ejemplo, el alcohol, ¿no? La teofilina. Y las de primer orden, ¿no? Esta velocidad de eliminación, como dijimos, es directamente proporcional a la cantidad del fármaco presente. Un ansiolítico, por ejemplo, ¿no? Cuanto mayor es la cantidad de fármaco, más rápida es la velocidad de eliminación. Empezamos con 5 miligramos de diazepam, 10 miligramos de diazepam, 20 miligramos de diazepam, y las velocidades van a ir aumentando. Por lo tanto, una fracción es constante, el porcentaje, ¿no? Del fármaco que es eliminado en una unidad de tiempo. El tiempo que va a ser necesario para eliminar la mitad de la cantidad inicial del fármaco ya va a ser una constante. Ya vamos a hablar sobre las vidas medias de los fármacos, ¿no? Y entonces la mayor cantidad de fármacos, ¿no? Va a seguir esa misma cinética de primer orden. Vamos a hablar ahora sobre el metabolismo, ¿no? Hemos dicho que el metabolismo y la eliminación de los fármacos son procesos continuos, ¿no? Que básicamente uno precede del otro, ¿no? O sea, el metabolismo precede de la eliminación. Cuando hay que metabolizar, pero si el fármaco se puede eliminar sin metabolizar, pasa por la eliminación sola, ¿no? O sea, solo el fármaco no se ha metabolizado y pasa directamente a eliminarse. Pero ¿cuál es la lógica que nosotros podemos entender en el metabolismo? Nosotros que tenemos un fármaco lipofílico, ¿no? Tenemos un fármaco lipofílico que es pasado, ¿no? A las membranas, el hígado o los tejidos que son los metabolizantes, que la mayoría son en el hígado, reacciones, ¿no? de hidrólisis, reacciones oxidativas, ¿no? Reacciones de óxido-reducción. Y entonces, esa es la fase 1, ¿no? La fase 1, donde vamos a tener este concepto de electrofílicos, en la fase 1.
Aquí está ocurriendo una serie de reacciones químicas, ¿no? La fase 1 y la fase 2 son fases químicas, ¿no? Que llevan la metabolización, ¿no? Los elementos lipofílicos, ¿no? En la fase 1 tienen que llegar, ¿no? A, a ser cargados en el oxígeno, en esta parte, ¿no? Los electrones en la parte, ¿no? Y entonces vamos a dar una carga a este oxígeno, y entonces vamos a tener los electrofílicos, ¿no? Y también tenemos todos los enlaces hidrofóbicos, ¿no? Para pasar a estos hidrofílicos. Por lo tanto, si son hidrófobos, vamos a tener enlaces débiles, ¿no? Como por ejemplo acá, ¿no? Tenemos en la fase 1 los electrofílicos. Entonces vamos a ver cómo es la eliminación. Pero si nosotros queremos asegurarnos, ¿no? Si nosotros queremos asegurar que el fármaco sea hidrofílico para poder metabolizarlo, ¿no? Ya en esta fase 2 va a ocurrir, ¿qué ocurre? La conjugación. Esta conjugación no es una reacción de oxidación y reducción, no es una reacción de distribución, ¿no? Por lo tanto, esta reacción de conjugación simplemente lo suma, ¿no? Le pone glutatión, ¿no? Lo sulfata, lo acetilan, ¿no? Y también vamos a hacer lo que lo glucuronidación, glucuronidación. En la glucuronidación y estas fases, ¿no? La hidrofilación. Y entonces tenemos acá este cuadro, que es la lógica del metabolismo. La fase 1, ¿no? Las reacciones de óxido-reducción, la hidrólisis, ¿no? Esta reacción de hidrólisis con la producción de electrófilos y también los nucleófilos. Estos van a ser de bases débiles, ¿no? Y en la fase 2, ¿no? Para volverlos recontrahidrófilos, ¿no? A través de la conjugación, acetilación, glucuronidación. Cuando nosotros tenemos una droga que ingresa a metabolizarse, tiene dos opciones. Una opción de bioactivación y una opción de bioinactivación. Estas opciones que se activan o se inactivan es en el proceso de óxido-reducción. Si el resultado es una droga activa, ¿no? Entre comillas, no está haciendo que el fármaco no deje de actuar. Al contrario, está activando y lo que vamos a tener es la bioactivación del fármaco. Aquellos fármacos que se bioactivan, ¿no? Vamos a tener los fármacos prodrogas. La biotransformación, si se reduce o anula la actividad del fármaco, vamos a tener la bioinactivación. ¿Qué va a pasar cuando llegue al hígado? Una vez que llega al hígado, ya se metabolizaron,
ya no son pro drogas, sino son ya drogas. Entonces la biotransformación es al revés. Cuando se reduce la actividad, se llama bioactivación, porque lo inactiva. La gran pregunta es por qué ha puesto estos dos, ¿no? Si tenemos al citocromo P450, ¿no? Y esta citocromo P450 es la gran familia de las enzimas. ¿Qué función tiene? Está encargada de la mayoría de procesos de metabolización. Prácticamente estas enzimas citocromo P450 son nuestras limpiadoras del hígado, ¿no? ¿Qué trabajan? Nuestros citocromos P450 trabajan con el oxígeno y con el NADPH2, ¿no? Estos son las oxidadoras y se meten con las drogas, ¿no? Con las reacciones químicas, con los esteroides, ¿no? Y entonces vamos a tener este producto de acción enzimática a dar los metabolitos polares hidroxilados, ¿no? El oxígeno, NADPH2, las citocromos P450, va a dar estos metabolitos polares hidroxilados. Estos metabolitos polares hidroxilados, ya algunos están desactivados, pero otros metabolitos están bioactivados. Ayer en la práctica habíamos hablado un poco sobre un fármaco que se bioactiva los metabolitos y les di un ejemplo como es el fentanilo, un opioide. Y estos metabolitos en otra parte también van a poder a sintetizar hormonas, ¿no? Si van a ser desactivados, estos metabolitos van a llegar a la eliminación. Si estos metabolitos son bioactivados, ¿no? Como es el caso de los fármacos, ¿no? En la quimioterapia del cáncer, en la carcinogénesis, en la mutagénesis, ¿no? Que son bioactivados estos metabolitos. También vemos en esta gráfica, ¿no? Que este citocromo P450, que metaboliza la mayor cantidad de fármacos, especialmente los que dependen de este P450, ¿no? El polimorfismo es la variedad genética, ¿no? Esta es la variabilidad que nosotros habíamos tenido ayer entendido, ¿no? La variedad biológica, la variedad genética, que te da más enzimas que otros y nos da más expresión genética que otros, ¿no? Por ejemplo, en la metabolización de alcohol. Algunos que toman el alcohol y no les llega, entre comillas, no les llega, y otros que les llega rápido, que les llaman los pollos, ¿no? Entonces, este polimorfismo, ¿no? Se relaciona a la variabilidad biológica. Por más que, por más que sean las personas, los pacientes de características similares en sexo, raza, ¿no? Peso, edad, etcétera, nunca va a ser lo mismo. Algunos tendrán más resistencia que otros. Por ejemplo, los asiáticos, ¿no? Tienen menos acetilaldehído deshidrogenasa. Y si tienen menos esta enzima, al ingerir alcohol, ¿no? Van a caer más rápido. Pero también eh, eh, este P450 puede ser inducido, ¿no? Si nosotros tomábamos una vez a la semana, ¿no? Y
pasado un tiempo no tenemos trabajo, estamos preocupados, estamos ansiosos, ¿no? Empezamos a tomar diario. ¿Qué va a pasar cuando tú tomes diario alcohol? Vas a inducir estas enzimas P450, ¿no? Esto lo van a hacer, esta enzima va a trabajar más. En las mujeres, por ejemplo, las hormonas van a tener menor capacidad que un hombre, ¿no? En base a estas hormonas de la síntesis de los metabolitos polares hidroxilados. Por lo tanto, la metabolización, ¿no?, en el alcohol a igual estímulo va a ser igual producción o activación de estos metabolitos. Es obvio, ¿no? Al igual estímulo, ¿no? La respuesta, por ejemplo, si hablamos del alcohol, es una droga que consumimos en la sociedad. Todos hemos tomado, ¿no? Se está hablando del alcohol porque es un ejemplo, es una droga que todos consumimos. En general, en la sociedad, ya hoy en día más que nada, terminar la cuarentena, van a salir como que los han soltado de un sitio donde no tomaban, ¿no?, a un sitio donde van a empezar a tomar. Obviamente, no se va a metabolizar con el P450. Ojo, que estoy poniendo solo un ejemplo. No quiero decir que todos los fármacos van a tener este estímulo, ¿no?, de la inducción. Significa que otras pueden inducir a tu citocromo P450 o a otros sistemas enzimáticos y hacen que las otras drogas se van a metabolizar más rápido. ¿Qué va a pasar si yo tomo, ¿no?, fenobarbital, tomo fenitoína y a la vez tomo warfarina, ¿no? La fenitoína y el fenobarbital van a inducir al citocromo P450. Y este citocromo P450 que está, ¿no?, inducido, va a hacer que se metabolice más rápido la warfarina. O sea, por tomar fenobarbital y fenitoína, estoy metabolizando más rápido la warfarina. Que no es lo mismo que si yo tomo la warfarina sola. Ahora vamos a ver una pequeña lámina para no complicarnos un par de aspectos clínicos de la farmacocinética. ¿Cuál es el objetivo de la farmacocinética? Ayer vimos en la práctica, o unas diapositivas de práctica que vamos a hacer en todos los fármacos, ¿no?, las características de los efectos de los fármacos, específicamente viendo el periodo de latencia, ¿no? En este caso vemos nosotros que las dosis, ¿no?, que si yo tengo un medicamento, tengo mi paciente, yo tengo que saber cuánto del medicamento tengo que darle, por qué vía tengo que darle, a qué dosis tengo que darle, por cuánto tiempo tengo que darle, para que el medicamento esté en su sangre, ¿no? Y entonces las concentraciones, ¿no?, que debe haber, ¿no?, tal que me parece a mí que si nosotros damos un fármaco, ¿no?, cuando nosotros lleguemos al efecto terapéutico, es el efecto máximo, ¿no? En ese efecto máximo debemos mantenerlo al paciente. Y entonces vamos a ver la biodisponibilidad, el volumen de distribución, la semivida de eliminación y principalmente, en este caso, vemos lo que es el estado de equilibrio. ¿Hasta qué dosis terapéutica yo puedo mantener este paciente para que se controle su presión arterial, su tos, su diarrea, etcétera, etcétera, su dolor de cabeza, dolor de muelas, etcétera, etcétera? Pero si yo paso de este estado de equilibrio,
paso ya a los efectos secundarios o efectos adversos. Asimismo, podemos ver si en la práctica, si tenemos un paciente obeso, sea de sexo masculino o femenino, o si el paciente es delgado, ¿no? O si el paciente es anciano, es niño, ¿no? Entonces vemos acá algún problema si el fármaco es A, B, C, ¿no? Esto que nosotros vemos en una constante, ¿no? Vamos a ver que a veces un médico, ¿no?, en la parte clínica, que a todos estos pacientes le da 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días. Y nos preguntamos, pero si le da lo mismo al gordito, al flaquito, ¿no?, de acuerdo al kilo de peso, al niño, al anciano, y entonces es que ha asumido una constante, ¿no?, farmacocinética. Para muchos, ¿no?, medicamentos que ya no dicen los expertos, ¿no?, la farmacología busca encontrar este equilibrio, busca encontrar este estado de equilibrio para dar las dosis que nosotros les va a corresponder a cada paciente, ¿no? La gran meca de la farmacocinética es encontrar dosis ideales. Al hablar de dosis ideales, estoy hablando la persona ideal, el tiempo ideal, ¿no?, el tiempo adecuado, el tiempo de qué va a depender de las dosis. ¿De qué va a depender? Del clearance, ¿no? El clearance, que va a ser la capacidad de eliminación, ¿no?, por la concentración del estado de equilibrio. O sea, esta concentración en este estado de equilibrio vendría a ser la dosificación, ¿no? Y no la podemos calcular en la práctica, pero estamos en este momento haciendo, dando el curso, pero es necesario conocerla, ¿no? Esta eliminación, este clearance y la concentración en el estado de equilibrio. Por lo tanto, ustedes pueden manejar las dosis que les va a dar el fármaco, ¿no? En este concepto vamos a hablar de estos parámetros de biodisponibilidad, vamos a hablar de estos parámetros del volumen de distribución, vamos a hablar de la eliminación, la semivida de la eliminación y el estado de equilibrio. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de biodisponibilidad? Cuando hablamos de biodisponibilidad, ¿no?, la cantidad del porcentaje de un fármaco X, ¿no? Un fármaco, la concentración y el efecto, ¿no?, de este fármaco. Sabíamos también que la biodisponibilidad, ¿no?, se obtenía después de haber pasado por primera vez en el hígado. Entonces, la cantidad del fármaco máxima, ¿no?, de lo que voy a tener es aquella fracción, ¿no?, máxima que me va a quedar, ¿no?, después. Por eso, resto el metabolismo hepático, ¿no? En el metabolismo hepático voy a restar en la fórmula de 1 menos el clearance hepático sobre, ¿no?, la circulación hepática. Entonces, este flujo hepático, ¿cuánto elimina? Va a decir, ¿cuánto elimina mi hígado? Va a ser según este flujo que recibe. Me va a quedar el fármaco biodisponible. Entonces, esta fracción máxima de este fármaco que va a entrar en mi circulación central
después del primer paso. Habíamos hablado en la primera parte, en la absorción, ¿no? Entonces, la cantidad de volumen hepático, ¿no? Va a ser la cantidad de volumen de eliminación hepática, el clearance hepático. ¿Por qué hablamos de la biodisponibilidad? Puede ser la biodisponibilidad renal, puede ser la biodisponibilidad del aparato respiratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces vamos a ver esta biodisponibilidad que también va a depender, ¿no?, de las velocidades de eliminación, ¿no? Las velocidades de absorción y las velocidades de metabolización. ¿Qué es el volumen de distribución? El volumen de distribución es la cantidad del fármaco que hay en mi organismo sobre la concentración plasmática del fármaco, ¿no? Esta es una medida que permite conocer dónde, ¿no?, está el fármaco, dónde se ha metido el fármaco. Entonces, en el volumen de distribución, vemos acá la importancia que tiene, ¿no?, la circulación sanguínea. Si primero va a pasar por el hígado, porque el hígado es el órgano mayor irrigado que tiene el 27% de circulación sanguínea. El otro órgano más irrigado es el riñón, que es el 14%, ¿no? 14% del volumen sanguíneo. El cerebro, ¿no? Esos son los tres órganos principales donde está este volumen, el volumen de sangre, la circulación. Por lo tanto, yo sabré si pasó por el hígado, si ya pasó por el riñón, si ya está en el cerebro. Es el conocimiento de la distribución de los fármacos. El segundo compartimiento. Entonces, como anestesiólogo, muchas veces en sala de operaciones, nosotros tenemos que tener en cuenta en qué sitio se encuentra este fármaco. Ayer vimos ya en la clase las características de los fármacos en cuanto al tiempo. Entonces, ¿cuándo estará en la grasa? ¿No? Y les había explicado una anécdota del fentanilo, ¿no? Cómo al administrar el fentanilo, no percatamos nosotros este volumen de distribución, cantidad de fármaco que está en el organismo, en la circulación, ¿no?, que no es eliminado y que se queda impregnado en la grasa, ¿no? Y de esta impregnación se va a reabsorber, volver a la circulación y estos metabolitos hacer nuevamente su acción. Por lo tanto, es importante saber dónde se guardan, dónde está el fármaco. En la concentración plasmática, si el medicamento que nosotros damos se encuentra en cantidades, ¿no?, vamos a hablar de medicamentos lipofílicos, que pueden tener hasta 500 veces más de fármaco en la circulación, ¿no? Entonces vamos a ver que estas 500 veces que el fármaco está en la sangre, ¿no?, ¿dónde están? Si hablo de 500, ¿cuánto va a llegar a la grasa, al hueso? Pero si mi fármaco tiene concentraciones más cercanas a la concentración del plasma, o sea, solamente se encuentra en la circulación, van a tener un volumen de distribución más corto. Solamente van a estar en la sangre, ¿no?, y van a permanecer en la sangre, ¿no?, estos fármacos. Entonces vamos a ver la eliminación que se va a perder en la sangre, el clínicos. Entonces esta sumación de lo renal, lo hepático y otros, este clínicos total en los parámetros de dosificación va a estar en la sangre. Por lo tanto, este clearance, ¿no?, la capacidad de la velocidad de eliminar un fármaco
sobre la concentración del fármaco en ese medio. Por lo tanto, tenemos que tener entendido cuál es la concentración del fármaco en el clínico renal, ¿no? En el clínico renal, la cantidad de fármaco que va a eliminarse por unidad de tiempo, por unidad de volumen, por filtración renal, ¿no? Cuánto es de que se ha filtrado, cuánto se ha absorbido, reabsorbido y cuánto se ha excretado, cuánto se ha eliminado. Asimismo, en la hepática, la unidad de volumen del flujo hepático, ¿no? Y otras también vamos a ver como las lágrimas a nivel pulmonar, a nivel de la leche materna, saliva, ¿no? Glándulas seminales, orina, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a sumar el clínico renal, el clínico hepático y el clínico de los otros órganos para tener un clínico total, ¿no? De mi organismo que viene a ser ya el clínico externo en estos parámetros de dosificación. Finalmente vamos a ver la semivida de eliminación. Como ven ustedes acá, es el tiempo en el cual te demora en eliminar la mitad del fármaco. Entonces hablamos de semividas de un fármaco. La concentración plasmática, ¿no? Que vamos a ver la concentración del plasma, 1, 2, 4, ¿no? 8, 16, 32, miren cómo se va sumando, ¿no? La concentración, ¿no? ¿Cuánto va a bajar a 2, ¿no? Cuando tengo 4 semividas de eliminación. ¿Cuánto tiempo pasa esto? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Entonces vamos a ver en el tiempo, ¿no? Va a ser prácticamente de estos 4, va a ser un 2. ¿No? Y entonces vamos a hablar nosotros de la semivida de eliminación. Algunos lo toman como 4 y otros 2. Una vez vemos la biodisponibilidad, el volumen de distribución, la eliminación y la semivida de eliminación, nosotros tenemos que tener entendido, ¿no? El estado de equilibrio, ¿no? ¿Qué va a ser el estado de equilibrio? ¿No? Cuando nosotros absorbemos un fármaco y el organismo lo va a eliminar, ¿no? Pero como has tomado un fármaco que se va absorbiendo, ¿no? Tomas, se absorbe y se elimina, ¿no? Y sigue esa misma secuencia. Toma, se absorbe y se elimina, ¿no? Hasta que llega un momento, nosotros vemos acá la curva, hasta que llega un momento que hay un equilibrio. Este equilibrio se alcanza aproximadamente luego de unas 4 semividas. El tiempo para alcanzar el equilibrio es independientemente a la dosis, como habíamos visto, ¿no? En la biodisponibilidad, volumen de eliminación, semivida, ¿no? Cuando sumo los clearings, ¿no? Y en el estado de equilibrio, va a ser la cantidad que se absorbe en el compartimiento. Se ha neutralizado y ahí es donde vamos a la eliminación. Entonces, mi fármaco va a tener una constante, ¿no? Una constante donde por más que demos los fármacos, si la concentración se mantiene, y eso es lo que nosotros vamos a buscar. ¿Cuándo vamos a lograr? Lo vamos a lograr desde de 4 vidas medias.
¿no? O 4 semividas. Si de este fármaco la semivida es 4 horas, ¿no? ¿Cuándo se va a alcanzar? ¿No? ¿Cuándo vamos a alcanzar? Si nosotros agarramos la curva, vamos a alcanzar a las 16, ¿no? horas. Ahí es donde voy a alcanzar. Por lo tanto, mi curva, ¿no? En esa hora se va a mantener constante. Entonces, ¿para qué me va a servir, ¿no? Saber los estados de vida media de los fármacos, ¿no? Para saber cuál es mi terapéutica de los fármacos. ¿Cómo es que tengo que yo mantener este equilibrio, ¿no? Y no esperar, ¿no? Que se esté dando por dar. Algunos médicos, eh, con el perdón, con la disculpa de todo, o las farmacias, mejor dicho, no saben lo que recetan. Recetan porque está en la guía, ¿no? En la farmacopea, lo que está llevando tu fármaco hasta este estado de equilibrio, según lo que ya se ha estudiado, ¿no? En la farmacología clínica. Le dicen, por ejemplo, ¿no? que debes tomar este medicamento de 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días. Esta es la dosis terapéutica, porque vas a encontrar los estados de equilibrio, ¿no? En estos estados de equilibrio, para poder mantenerlo, ¿no? Para mantener la concentración, ¿no? En las 4 semividas que hemos hablado, para mantener a la bacteria estable o para matar a esta bacteria. Algunos dicen que de 5 semividas lo eliminan a este fármaco. Pero si un paciente deja de tomar, ¿no? los fármacos, el medicamento, para que este medicamento sea eliminado de tu cuerpo, más o menos tienen que ser 5 semividas aproximadamente. Por lo tanto, el tiempo que permanece en nuestro organismo es importante. Las concentraciones en el estado de equilibrio, ¿no? va a ser proporcional a la dosis, ¿no? entre el intervalo entre las dosis. Y va también a ser proporcional, ¿no? al intervalo cuando nosotros tengamos que se tiende a aplanar prácticamente la curva. Mientras la absorción sea lenta y continua. Por lo tanto, entonces esta concentración de equilibrio va a ser proporcional también a las fluctuaciones, ¿no? y al clínico. Estas fluctuaciones ya en la meseta, ¿no? que va a ser a las concentraciones que vamos a tener el fármaco para mantener mi tratamiento, o sea, mi terapia. Por lo tanto, esta absorción lenta va a ser amortiguada, ¿no? Entonces, va a ser amortiguada y mantenida, ¿no? en esta meseta. Por lo tanto, va a llegar a un estado de equilibrio. Esto es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en el efecto farmacológico distinto, que lo vamos a hacer a las 9 de la mañana, cuando hablemos nosotros los efectos de los fármacos en cuanto al tiempo, ¿no? la importancia que tiene la farmacocinética, ¿no? Cuando el fármaco ingresa al organismo, cuando el fármaco hace su efecto farmacológico, ¿no? que nosotros vemos aquí. Entonces, ese es el efecto farmacológico hasta la concentración plasmática y el tiempo.
Entonces, acá es donde nosotros vamos a ver efecto farmacodinámico, ¿no? Farmacocinético, lo que hace el organismo, el fármaco. Entonces, este tiempo para que inicie, debemos de llegar al 50%, ¿no? Pero esto va a pasar en un determinado tiempo, ¿no? Desde que aparece el efecto mínimo del fármaco. Pero este efecto, si ustedes ven acá, este efecto mínimo del fármaco, a veces yo no me doy cuenta. Esto va a suceder a medida que esté aumentando la absorción del fármaco, ¿no? Y va a llegar a un efecto. Más se absorbe, más tiempo va a llegar a un efecto máximo, ¿no? Esa es la terapéutica que yo quiero mantener, ¿no? El equilibrio que yo quiero mantener, ¿no? Este efecto máximo. Pasado más allá de este efecto máximo, vamos a tener este mecanismo para los efectos secundarios. Efectos indeseables, efectos colaterales, efectos adversos, ¿no? Una cosa son los efectos secundarios del fármaco, ¿no? Y otra cosa son los efectos letales, los que causan la muerte, ¿no? Los efectos adversos del fármaco. En el efecto máximo, o sea, el efecto farmacológico deseado, si nosotros vemos el efecto, voy a pasar de la dosis, voy a pasar de la concentración del fármaco, hasta que yo quiera el efecto terapéutico. ¿Cuál va a ser mi efecto terapéutico, por ejemplo, en el dolor? Si a mí me van a extraer una muela, ¿no? Voy al odontólogo, me coloca un cartucho dental, ¿no? La concentración de silocaína que tiene es mínima, es 8, ¿no? Pero si yo al odontólogo le digo que me sigue doliendo, ¿no? Me va a colocar otro cartucho dental para hacer la extracción dental o para hacer la curación dental, ¿no? La ortodoncia, la exodoncia, etcétera. Hasta incluso en 3 oportunidades que lo ha puesto el cartucho dental, ¿no? ¿Qué va a pasar con el fármaco? ¿No? Va a pasar que esto va a suceder que el efecto máximo hasta un efecto primero secundario. ¿Qué va a decir el paciente en el efecto secundario? El efecto secundario de los analgésicos, por ejemplo, el paciente va a estar intranquilo, eh, va a tener un sabor metálico en la lengua, va a empezar a hacer efectos de convulsiones y puede llegar a la muerte del paciente por haber pasado del efecto máximo de la meseta terapéutica, ¿no? Hasta nuevamente que nosotros vemos el efecto máximo, va a caer este efecto máximo y recién, ¿no? Estos efectos van a ser la respuesta deseada, ¿no? Y entonces en esta respuesta deseada vemos lo que es la duración de acción. Esta duración de acción para una dosis determinada, ¿no? Es lo que yo he buscado, la terapia ideal, ¿no? Nosotros hemos dado una suficiente dosis para que quede en el efecto máximo, una meseta, ¿no? Del efecto terapéutico. Entonces, este efecto máximo, ¿no? Nosotros tenemos, ¿no? En la meseta las concentraciones que voy a tener de este fármaco me va a provocar efectos secundarios. Y entonces vamos a tener
la concentración del fármaco, la amplitud en la mínima respuesta, ¿no? Para estos efectos secundarios. Si es adverso, llamémosle fallecimiento, muerte, coma, ¿no? Pero el fármaco, cuando está ya en la meseta con su efecto máximo, voy a obtener el intervalo terapéutico. Por lo tanto, esto no deben confundirse con el índice terapéutico. El índice terapéutico lo vamos a encontrar en el 50%, ¿no? Entre el efecto mínimo hasta el efecto máximo. ¿Cómo es que veo el índice terapéutico? Si yo coloco a mi paciente un diazepam, ¿no? No va a llegar al efecto máximo. ¿Por qué? Porque estoy en una etapa de sedación consciente. ¿Qué dice la sedación consciente? El paciente empieza a cerrar sus ojos, lo llamo de su nombre, o le hago un estímulo, le muevo el hombro y va a despertar, va a abrir los ojos y va a llegar al índice terapéutico. Pero ya está el fármaco. ¿Cuándo va a llegar al efecto máximo? Cuando el paciente se duerma completamente, lo llame y no me responda, lo estimule, le mueve el hombro, le mueve la pierna y prácticamente no va a haber respuesta. Es el efecto máximo. Y voy a llegar a mi intervalo terapéutico. Pero ¿qué va a pasar si al paciente, ¿no? Me confundo y le doy un exceso de droga? ¿Qué va a pasar? Va a pasar a los efectos secundarios, efecto colateral, ¿no? Efecto adverso, y puede ser que el paciente entre en coma y muera. Y si tengo un paciente que tengo ya en el índice terapéutico, el intervalo terapéutico, pero ha consumido alcohol, este efecto máximo, las concentraciones van a disminuir. ¿Por qué? Porque va a haber interacción de un fármaco que es el alcohol y otro fármaco que es el diazepam. Por lo tanto, va a tener más rápidamente los efectos secundarios y más rápidamente los efectos adversos. Es muy probable entre en coma y muera un paciente. Por el contrario, si yo tengo un paciente que le indico a la enfermera que le coloque atropina, supuestamente para elevar un poco la frecuencia cardíaca, está bradicárdico, y la enfermera se equivoca del fármaco y le coloca adrenalina. ¿Cuál es mi índice terapéutico? ¿Cuál va a ser mi intervalo terapéutico? ¿Y cuáles son los efectos secundarios, efectos adversos? Cuando coloco adrenalina en las dosis, ¿no? Dosis para mi efecto farmacológico, ¿no? La duración va a ser más corta, ¿no? El efecto va a ser más corto. La curva, ¿no? La curva que va a ser, ¿no? Una pendiente muy pequeñita en 30 segundos. Y el efecto secundario, el efecto adverso, va a ser hipertensión, taquicardia, puede llegar a la ruptura de un vaso cerebral, ¿no? Hemorragia cerebral, accidente cerebrovascular, coma y muerte del paciente, ¿no? Entonces, estos efectos farmacológicos tiempo es lo más importante que yo tengo que tener en cuenta. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una consulta. Sí, Disculpe, doctor, usted nos dijo que los medicamentos administrados llegan ¿puedes en mayor... aumentar el volumen? ¿Ahora sí me escucha? Sí, sí. Ya. Nos mencionó de que el mayor porcentaje de medicamentos administrados llega más al tejido adiposo que al órgano efector.
Mi consulta era, doctor, que si todos los medicamentos hacen eso y en caso si hicieran eso, ¿después de cuánto se liberan del tejido adiposo? Ya. No lo has entendido bien. En la distribución de los fármacos, si nosotros hablamos del tiempo, ¿no? Del efecto del fármaco, en la distribución es tricompartamental. Primero el fármaco está en los órganos más irrigados, ¿no? Ese es el primer compartimiento, que es el hígado principalmente, el riñón segundo lugar y el cerebro en tercer lugar. En el segundo compartimiento están el músculo, ¿no? Y el tercer compartimiento están la grasa, el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y entonces, lo que me preguntas es que primero va a estar en el hígado, no en la grasa, es al final. Por eso es que hablo yo de reabsorción de los fármacos. Los metabolitos, una vez que el hígado, ¿no? Los ha metabolizado, los ha transformado, ¿no? Lo va a pasar al riñón para que lo elimine, o él mismo lo va a eliminar, o le pasa al pulmón para que lo elimine, o la sudoración, la salida, etcétera, para que se elimine. De todos los fármacos no es igual. Es un ejemplo que yo he puesto, ¿no? Entonces, en la grasa van a quedar aquellos fármacos, por ejemplo, hemos hablado del citocromo P450, la inducción del citocromo P450, ¿no? Pero algunos fármacos, sus metabolitos tienden a activarse. Por eso se habló de la bioactivación, de la bioinactivación de los fármacos, ¿no? No todos van a ser iguales. Cada uno de ellos, cuando estemos estudiando, sigamos el curso, cuando veamos ya los diferentes tipos de fármacos, justamente. Y esta clase es para que sí, gracias a tu pregunta, para que se den cuenta, ¿no? En la práctica lo que vamos a hacer de cada fármaco. De cada fármaco vamos a hacer su absorción, su distribución, su metabolización y su eliminación. Por lo tanto, el periodo de latencia va a depender de las velocidades de cada uno de ellos. Así es. ¿Otra? Ah, ya. Gracias, doctor. Ya. Entonces, a las 9, ¿ya? Empezamos lo que es la característica de los fármacos, ¿no? En cuanto al tiempo. Vamos a ver los efectos farmacológicos. Gracias. Hasta luego.